Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Rafael Cortés Zárate. Vamos a revisar el tema de pseudomonas, que son bacterias que están asociadas a infecciones de piel y tejidos blandos, que es el tema que estamos revisando. Bueno, estas bacterias son bacilos gram negativos, como se puede apreciar en esta tinción de Gram. Son bacilos cortos, generalmente están en pares, unidos por sus polos. Entonces, generalmente se aprecian como si fuera una sola bacteria, como lo pueden ver aquí o aquí, pero en realidad está formada por dos bacilos. De ahí viene el nombre de pseudomonas, falsa célula. En realidad son dos bacterias que están unidas por sus extremos. Son bacterias móviles, tienen un flagelo polar o pueden tener varios flagelos polares, de tal forma que pueden ser monótricas o holofótricas, dependiendo de la especie de pseudomonas que se trate. Son bacterias oxidasa positivos. Esta es una prueba muy importante para la identificación de bacterias que son bacilos gram negativos. Así como la catalasa vimos en los cocos gram positivos que era importante para diferenciar los géneros de Streptococcus del género Staphylococcus, así la oxidasa es una prueba importantísima para diferenciar grupos de bacilos gram negativos. En particular, por lo pronto, nos puede separar a estos dos grupos, los que son oxidasa negativos de los positivos, en particular pseudomonas sería una bacteria oxidasa positiva. Es una prueba que se realiza en forma muy sencilla, se realiza en papel filtro, como pueden apreciar ustedes en esta imagen. Está impregnado este papel filtro con un reactivo químico que va a hacer reacción cuando uno frota un poco de la colonia bacteriana en este papel. Si esta bacteria tiene citocromo oxidasa, pues va a cambiar a estas tonalidades. Cuando no lo presenta, sería una prueba de oxidasa negativa. Entonces, Pseudomonas nos da regularmente esta prueba positiva. Son obviamente entonces bacterias que con metabolismo predominantemente aeróbico, aunque bajo ciertas circunstancias pueden metabolizar en condiciones anaeróbicas, considerados entonces como anaerobios facultativos, predominantemente aerobios. Otra característica importante es que no son capaces de fermentar carbohidratos, fundamentalmente glucosa. Y ese es otro parámetro microbiológico importantísimo para separar a los bacilos gram negativos en dos grupos, en los que son fermentadores y los que no son fermentadores. Pseudomonas pertenece a los no fermentadores. Paulatinamente, conforme veamos otras bacterias, van a ir entendiendo que, por ejemplo, las enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Serratia, etc., por lo general son bacilos gram negativos fermentadores. En cambio, Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrofomonas son bacilos gram negativos pero no fermentadores. De hecho, estas bacterias comparten muchas de las características microambientales, el tipo de infecciones que provocan, incluso la alta resistencia a antimicrobianos. Una característica también importante del cultivo de Pseudomonas es la producción de un olor muy característico. Es difícil describirlo por la percepción individual que tiene cada persona, pero digamos que es un olor parecido a jugo de uva o a masa fermentada, muy parecido a una bebida tradicional de nuestra región que se llama tejuino. Entonces tiene un olor dulce, pero bastante penetrante. Una vez que uno detecta el olor de las pseudomonas, ya no se le olvida. Pero es importante recordar que este olor es característico en los medios de cultivo, porque en los pacientes, pues las infecciones se mezclan con el olor de la lesión de los tejidos, la necrosis, quizás la asociación con otro tipo de bacterias, y por lo regular pues desprenden un olor fétido. En cambio, en los medios de cultivo es un olor no tan desagradable, pero muy peculiar de Pseudomonas. Otra característica es la producción de pigmentos. Produce una gran cantidad de pigmentos de diferentes tonalidades. El más abundante quizás sea el color verde, como en esta imagen, y está dado por moléculas conocidas como pioverdina.
pero hay tonalidades diferentes. Por ejemplo, aquí en este azul y está dado por un compuesto llamado piocianina. Si son tonalidades rojizas, se llama piorrubina, o tonalidades cafés o oscuras, incluso pueden ser negras, se llama piomelanina. Entonces son características también importantes de Pseudomonas, la producción de pigmentos que muchas veces no solamente está presente en la colonia, sino que se difunde al medio de cultivo, como en este caso. Ahora es importante que, como se aprecia aquí, pues estos colores, estos pigmentos, se observan en medios de cultivo que no tienen algún color añadido. Es la base del agar. Por ejemplo, en agar nutritivo se aprecia excelentemente bien el color que produce las Pseudomonas. Son bacterias también con pocas exigencias nutricionales. En realidad pueden crecer en muchos medios de cultivo, tanto enriquecidos como selectivos. Incluso se conoce que pueden crecer en agua destilada. Con la sola presencia de algunos oligonutrientes es suficiente para que las Pseudomonas puedan desarrollarse en agua. Hay más de 200 especies de Pseudomonas, pero digamos la representativa del grupo y la que tiene importancia médica por la proporción de infecciones que produce, pues es Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál es el microhábitat de estas bacterias? Pues por lo general están presentes en el medio ambiente y están muy asociadas a ambientes húmedos. Entonces los podemos localizar en tierra, en fango, en compuestos orgánicos en descomposición, en vegetales, es muy común en las flores, en los tallos, en las hojas de las flores, y también son muy comunes entonces estos microorganismos en agua, ya que dijimos que no requieren tantos nutrientes para poder multiplicarse. Entonces, siendo tan abundantes en el medio ambiente, pues es muy fácil que puedan contaminar hospitales o las viviendas, los hogares de la población. Y también fundamentalmente se van a localizar en reservorios húmedos, siendo más abundantes pues en los baños, en los lavabos, en los trapeadores. Es muy común la presencia de Pseudomonas en los hospitales, en los cómodos. Pueden contaminar equipos o maquinaria para diálisis, para respiración, cánulas utilizadas para terapia respiratoria. Si no se tiene cuidado con el manejo y almacenamiento de antisépticos o muchos desinfectantes, los pueden contaminar. Incluso las Pseudomonas puede alimentarse de las moléculas de estos desinfectantes o antisépticos. Entonces, pues son muy comunes en el medio ambiente y colonizan muchos nichos ecológicos. En particular, Pseudomonas aeruginosa, pues tiene todas las características que mencionamos anteriormente para todas las Pseudomonas, pero adicionalmente vamos a puntualizar en las siguientes. Se considera una bacteria oportunista. Afecta fundamentalmente a pacientes que tienen algunos factores de riesgo. Algunos de estos están descritos aquí en esta diapositiva. Por ejemplo, inmunosuprimidos, pacientes que tienen catéteres de larga duración, pacientes que fueron tratados con antibióticos de amplio espectro, porque se seleccionan las Pseudomonas, ya que suelen ser muy resistentes a los antimicrobianos, o pacientes con enfermedades debilitantes, por ejemplo con fibrosis quística. Es muy característico la colonización con Pseudomonas en sus vías respiratorias, o pacientes neutropénicos, o pacientes con quemaduras. Entonces, todos ellos es importante que ustedes los identifiquen, porque son pacientes que tienden a colonizarse frecuentemente con esta bacteria y representan un factor de riesgo, ya que complicarían sus cuadros clínicos y generarían infecciones pues bastante agresivas. El estado de portador de Pseudomonas es raro. No es como en el caso de Staphylococcus aureus, que mencionábamos que un 30 o incluso hasta el 50% de la población pudiera tener ese patógeno en vías respiratorias. En este caso no. Pseudomonas, por lo general, cuando estamos hablando de portadores, o son pacientes que tienen alguna condición señalada como factor de riesgo, o acaban de tener alguna infección por Pseudomonas.
es muy común que se localice a nivel intestinal cuando son portadores asintomáticos, pero no es una condición muy frecuente. Sin embargo, en pacientes con infecciones graves es importante saber si están o no colonizados, porque a partir de ahí pudieran infectarse o colonizarse secundariamente en los tejidos o sistemas donde tienen la enfermedad de base. Son bacterias que toleran altas temperaturas, incluso pueden sobrevivir hasta 42 grados centígrados. De hecho, es una característica que se utiliza para identificar a esta especie, Pseudomonas aeruginosa. Como mencionábamos, pues pueden crecer en cualquier medio de cultivo, pero en agar sangre, que es uno de los medios más utilizados para cultivo de secreciones, por ejemplo, pues las colonias ahí son grandes, son planas y son muy hemolíticas. Es una característica fundamental de Pseudomonas aeruginosa. Es una especie altamente resistente a los antibióticos, como lo comentábamos, puede crecer en antisépticos y desinfectantes. En general, pues se considera como una bacteria fuertemente asociada a infecciones hospitalarias, ya que, como vimos anteriormente, pues puede colonizar muchos de los ambientes de hospital o elementos o materiales que se utilizan para los pacientes. Esta es la característica de crecimiento de Pseudomonas en gelosa sangre. Vean cómo son colonias grandes, planas, pero todo esto es hemólisis beta, son muy hemolíticos. Y bueno, cuando uno abre una caja de cultivo donde hay crecimiento de Pseudomonas aeruginosa, inmediatamente se desprende el olor característico de las Pseudomonas. Ese olor, como mencionábamos, característico de jugo de uvas o masa fermentada, que es el tejuino de nuestro medio, ¿verdad? Aquí les pongo cómo se fabrica el tejuino. Digo, no es que Pseudomonas esté en el tejuino, pero pues hay que relacionarlo con el olor de esta bebida, ¿no? Que si no la han probado, pues les recomiendo que la prueben. Es una bebida con gran cantidad de probióticos. ¿Qué mecanismos de virulencia tiene Pseudomonas aeruginosa? Pues tiene muchísimos mecanismos de virulencia. Tiene desde factores de adhesión, toxinas, enzimas, etcétera. Dentro de los factores de adhesión, pues tenemos los pilis, flagelos, el LPS, recuerden que es un bacilo gram negativo. Todos ellos participan en la adhesión de la bacteria a células o tejidos. En particular es importante la cápsula, recuerden que está formada de polisacáridos, pero cuando esta bacteria expresa mecanismos de virulencia, puede formar cápsulas muy grandes, generalmente formadas de alginato, que las hace colonias muy mucosas. Y en las secreciones hay una gran cantidad de moco que tiene relevancia, por ejemplo, en los pacientes con fibrosis quística, que per se, bueno, ya tienen un problema respiratorio con la dificultad para expulsar sus secreciones bronquiales, y si le añadimos una infección por Pseudomonas mucosa con alginato, pues todavía se complica más la expulsión de estas secreciones y tienden a ser un moco muy viscoso y muy pegajoso, que dificulta y complica el cuadro clínico de los pacientes. Entonces es importante en los pacientes con fibrosis quística determinar si hay colonización o no con Pseudomonas, ya que se puede agravar su cuadro clínico. Tiene muchas enzimas, desde proteasas hasta lipasas, enzimas que degradan lecitina, como la fosfolipasa C, elastasas. Tiene estos compuestos llamados ramnolípidos, muy parecidos a detergentes, se incrustan en la membrana, desestabilizan la membrana de las células infectadas. Tiene estas exoenzimas S y T, que Pseudomonas las inyecta a las células que está infectando a través de una serie de proteínas conocidas como factores de secreción tipo 3, que se polimerizan y dan una especie de conducto de jeringa a través de la cual las Pseudomonas pueden inyectar moléculas a las células blanco y causar muchos mecanismos destructivos, entre ellos
Pueden provocar, por ejemplo, rearreglo de la actina de las células infectadas, y bueno, eso los lleva a daño, a muerte celular y destrucción de tejido. También tiene la capacidad de producir toxinas, en particular la toxina A. Es una molécula capaz de inhibir la síntesis de proteínas, muy similar a la toxina de Corynebacterium diphtheriae. Eso provoca daño a las células y daño al tejido con necrosis. Entonces, como pueden ver, todos estos mecanismos de virulencia, tanto los factores de adhesión como las enzimas y las toxinas, participan en los mecanismos destructivos de tejido o de células cuando hay infecciones causadas por pseudomonas. Adicionado a estos mecanismos de virulencia, los pigmentos también, además de darle color y una característica importante para identificar a esta bacteria en el laboratorio, son factores de virulencia, ya que pueden regular a muchos otros mecanismos patogénicos de pseudomonas. Una característica adicional es la capacidad que tienen estas bacterias para asociarse y formar biofilms o biopelículas. Y cuando se asocian las bacterias generan una condición que se le conoce como quorum sensing, en la cual una gran cantidad de individuos pueden secretar ciertas moléculas que les permiten comunicarse entre ellas y activar señales que van a promover la activación también a su vez de muchos mecanismos de virulencia. Entonces, las bacterias, cuando están aisladas o cuando hay poca densidad de microorganismos, estas moléculas de señalización intercelular son muy bajas y no estimulan factores de señalización para la producción de ciertos mecanismos de virulencia. Pero cuando aumenta la población bacteriana en estos biofilms, por ejemplo, o en estos biopelículas, se aumenta la cantidad de moléculas de señalización y las bacterias empiezan a ser mucho más virulentas que cuando se encuentran en condiciones individuales. Entonces, estas quorum sensing es muy importante cuando Pseudomonas coloniza, por ejemplo, nuevamente a los pacientes con fibrosis quística, o cuando coloniza materiales utilizados para algunas condiciones médicas, por ejemplo catéteres, cánulas. Entonces se genera el quorum sensing y las bacterias son mucho más virulentas. ¿Qué enfermedades produce Pseudomonas aeruginosa? Bueno, está asociada a muchas infecciones, sobre todo infecciones de piel y tejidos blandos. Puede causar foliculitis. Nada más que esta foliculitis está asociada a meterse, por ejemplo, a agua contaminada con pseudomonas en albercas o en jacuzzis o en tinas de hidromasaje. Y bueno, las pseudomonas colonizan la piel de estas personas y les provoca la foliculitis. Recuerden cuál es la otra bacteria causante de foliculitis. Esta está asociada a este tipo de condiciones, o cuando las personas, por ejemplo, utilizan depilación de su piel y los instrumentos que utilizan, las navajas, etcétera, están contaminadas con pseudomonas. Otra infección de piel y tejidos blandos muy importante es la infección secundaria en quemaduras. Entonces son lesiones que se agravan muchísimo con la colonización de pseudomonas. Per se pues ya tienen la lesión de la quemadura y luego se añade pseudomonas con toda la producción de toxinas y enzimas que tiene, pues se complican muchísimo los cuadros de resolución de quemaduras. Puede generar muchas infecciones de heridas quirúrgicas, infecciones en uñas también, la clásica uña verde por la difusión del pigmento de piorverdina en personas inmunosuprimidas o personas que mantienen mucha humedad en sus dedos. Puede provocar también infecciones pulmonares y pueden ocasionar neumonía, pero neumonías que generalmente están asociadas a respiradores artificiales, cuando hay ventilación mecánica, por ejemplo. Los pacientes están intubados. Las cánulas o los equipos se pueden contaminar con pseudomonas y causarles neumonía, o como hemos estado mencionando,
en las infecciones asociadas a fibrosis quísticas. Puede causar infecciones de vías urinarias, pero generalmente pacientes que tienen el antecedente de haber utilizado alguna sonda o tienen una sonda permanente o prolongada. Entonces, infecciones de vías urinarias en la comunidad por pseudomonas no son comunes, más bien asociadas a estas condiciones. Puede causar bacteremias, generalmente en estos pacientes que están con factores de riesgo alto para colonización por pseudomonas. Puede ocasionar endocarditis, pero asociada a personas que utilizan drogas intravenosas, ya que frecuentemente el material que utilizan está contaminado o puede estar contaminado con pseudomonas y esta bacteria pasa a corazón y provoca una endocarditis. Entonces tienen este antecedente particular. Pueden generar en la comunidad infecciones en oído, por ejemplo, la otitis externa, llamada otitis del nadador, porque pues estas personas mantienen mucha humedad en su piel y se pueden presentar ulceraciones costrosas tanto en el pabellón auricular como en el conducto auditivo externo. Pueden generar también otitis media, pero generalmente está asociada a una otitis crónica. La otitis media también acuérdense que tiene otro agente etiológico para que lo revisen por favor. Pueden ocasionar también infecciones oculares, desde conjuntivitis a queratitis. Las personas usuarias de lentes de contacto, si no tienen cuidado con el almacenaje de esos lentes, se pueden contaminar con pseudomonas y causarles conjuntivitis, o personas que tienen algún traumatismo en la córnea, se puede generar queratitis de evolución muy aguda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una infección por pseudomonas? Bueno, recordemos que la clínica es importante, reconocer esos factores de riesgo y la posibilidad de colonización con pseudomonas. Hablamos de pacientes quemados, neutropénicos, neumonías, pacientes con respiradores artificiales, etc., ¿no? Y desde el punto ya de vista del laboratorio microbiológico, pues la microscopía es importante. Una tinción de Gram de la secreción puede ser orientador. Lo único que veríamos serían bacilos Gram negativos, quizás en pares, pero no nos define que esto sea pseudomonas, es solamente orientador. Hay muchos bacilos Gram negativos que pueden causar infecciones muy similares. La identificación final, tanto de género como especie, pues se realiza por cultivo. Hay muchos medios de cultivo, como mencionábamos, de los más utilizados para cualquier cultivo de secreciones, pues se utiliza agar sangre, medios selectivos para bacilos Gram negativos como Macon, Keyo MB. En todos ellos puede crecer sin problemas pseudomonas. Recordemos las colonias grandes, planas, hemolíticas, el olor característico a pseudomonas. Si tomamos una muestra de aquí y le hacemos un Gram, pues obviamente vamos a encontrar bacilos Gram negativos. Hacemos la prueba de oxidasa, serían positivos. Y bueno, si hay un pigmento, se pudiera observar en medios que no tienen sangre, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, ya la identificación final de especies se realiza por pruebas bioquímicas. Es una serie de medios de cultivo que nos identifican diferentes parámetros metabólicos de las bacterias, y con eso se pueden identificar géneros y especies. Recordando que el parámetro inicial pues es identificar un bacilo Gram negativo no fermentador. Eso nos pudiera ir orientando a la posibilidad de que sea pseudomonas. Estas pruebas bioquímicas se pueden realizar tanto en miniatura o sistemas automatizados con equipos de microbiología o métodos manuales. Aquí se observa cómo este medio, por ejemplo, se le llama TCI y nos puede identificar bacterias con crecimiento fermentador o no fermentador. Las bacterias que no son fermentadoras de carbohidratos, pues generalmente mantienen esta tonalidad rojiza del medio de cultivo, incluso en el fondo de este medio. Cuando hay una bacteria fermentadora creciendo en este medio, hay un cambio de color amarillo en este fondo. Este sería una bioquímica característica, tanto aquí como acá, de Pseudomonas aeruginosa.
Así es como se identificaría la especie. Y finalmente, toda la identificación microbiológica debe culminar con un antibiograma, ya que hemos visto que es una bacteria altamente resistente a los antibióticos. Justamente esta resistencia antimicrobiana está mediada por 3 factores: una resistencia intrínseca, adquirida y adaptativa. Normalmente las pseudomonas ya tienen una resistencia constitutiva a muchos antibióticos, a beta-lactámicos, cefalosporinas, cloranfenicol, trimetoprim, sulfametoxazol, incluso a un carbapenémico, a ertapenem. No a todos los carbapenémicos, pero sí a ertapenem. Entonces, todas las pseudomonas ya son resistentes a estos antibióticos, no se pueden usar para tratamientos. Adicionado a esto, pseudomonas puede adquirir otras resistencias a través de conjugación. Recordarán, por plásmidos. Puede adquirir resistencia secundaria, por ejemplo, a quinolonas, a aminoglucósidos. Entonces se añadirían a esta resistencia intrínseca. Y para complicar todavía más esta situación, la resistencia adaptativa es cuando pueden inducirse la resistencia a cierto tipo de antibióticos cuando estas bacterias son expuestas a ciertos estímulos microambientales. Por ejemplo, lo que hemos mencionado, el simple hecho de que se acumulen muchos individuos y formen biofilms, eso promueve la expresión de ciertos factores de virulencia, entre ellos factores de resistencia. Es una bacteria que se acumula en biofilms, en fibrosis quística, por ejemplo, o en una cánula, qué sé yo. Esta bacteria puede expresar otros factores de resistencia adicionales a los que ya tiene per se, a los que pudo haber adquirido por plásmidos, y los que adquiere por estímulos adicionales. Incluso el mal uso de antibióticos, la exposición a antibióticos a pseudomonas, pudiera también expresar otra resistencia a otros antibióticos. ¿Sí? Entonces hay muchos estímulos ambientales que pueden hacer que esta pseudomona exprese muchos más mecanismos de resistencia. Entonces el tratamiento de una infección por pseudomonas se puede complicar, puede ser muy muy complejo. Esto se debe pues justamente a lo que vimos, a que hay una alta resistencia mediada por estos 3 factores que acabamos de revisar, y a que la mayoría de las infecciones graves, por ejemplo, o moderadas de pseudomonas, pues son en pacientes que ya tienen per se una respuesta inmune alterada. Entonces recordemos que el buen efecto de los antibióticos también se suma a el apoyo del sistema inmune. Si hay una inmunosupresión, muchos antibióticos pudieran no estar ejerciendo sus actividades en forma adecuada. Entonces, dado esas 2 condiciones fundamentales, los tratamientos se complican. Ya hemos visto que hay quizás tratamientos que no representan gran problema, incluso las foliculitis pudieran resolverse en forma espontánea, son autolimitadas. Pero si tenemos un paciente con los factores de riesgo que mencionábamos, inmunosupresión, neutropenia, quemaduras, fibrosis quística, etcétera, pues el tratamiento para este tipo de pacientes debe ser combinado, por lo que vimos anteriormente, ¿no? Si utilizamos un solo antibiótico, existe el riesgo de que sea un estímulo para las pseudomonas y eso la haga producir otros factores de resistencia. Entonces, sí, en estos pacientes es importante, hasta donde sea posible, tratar de apoyar al antibiótico en la forma en la que uno pudiera disminuir la densidad de bacterias, por ejemplo, haciendo drenaje de lesiones, debridando los tejidos necróticos, realizando una adecuada antisepsia de las lesiones. Si es posible recambiar cánulas, sondas que están contaminadas, pues hacerlo, descontaminar los instrumentos que se utilizan para la atención de los pacientes. Todo esto puede ayudar
a el tratamiento de las infecciones por pseudomonas. Obviamente no siempre es posible. Hay antibióticos catalogados como antipseudomonas. Hay desde beta-lactámicos, los que revisamos en generalidades como de amplio espectro, que estaban diseñados para el tratamiento de pseudomonas como ticarcilina, carbenicilina, piperacilina. Recuerden ustedes que son penicilinas de amplio espectro. Estas solas o combinadas con inhibidores de beta-lactamasas pueden ser útiles para el tratamiento de pseudomonas. Hay cefalosporinas, por ejemplo la ceftazidima de tercera generación o cefepime de cuarta generación, que también son activas contra pseudomonas. El astreonam, los carbapenémicos como imipeneno o meropenem tienen actividad antipseudomonas. Las quinolonas y algunos aminoglucósidos pueden ser de utilidad para el tratamiento de estas infecciones. Entonces, como ven, hay pues una buena cantidad de antibióticos para el tratamiento de pseudomonas. Sin embargo, cada vez es más frecuente encontrar cepas multidrogoresistentes, cepas que portan múltiples genes de beta-lactamasas que, adicionado al hecho de acarrear genes para resistencia a quinolonas o a diversos aminoglucósidos, pues las hacen más difíciles de encontrar una terapéutica adecuada. Y pues en muchas ocasiones las últimas alternativas es los carbapenémicos. Sin embargo, también cada vez se encuentran con mayor frecuencia cepas resistentes a carbapenémicos debido a que portan beta-lactamasas específicas para estos antibióticos denominadas carbapenemasas. En esas situaciones pues todavía se complica mucho más la terapéutica y pues se han ensayado diferentes esquemas terapéuticos, pero combinando beta-lactámicos antipseudomonas con inhibidores de beta-lactamasa especiales, y se combinan con algunos otros antibióticos que actúan a otros niveles como la colistina o la amicacina, tratando de pues mejorar estos esquemas, pero la situación es realmente complicada. ¿Qué hay de medidas de prevención? Pues es importante cuidar mucho el uso de los antibióticos, evitar el uso inadecuado de antibióticos de amplio espectro. Recuerden que este es un factor importante para seleccionar cepas de pseudomonas resistentes. Evitar a toda costa la contaminación de los equipos estériles, cánulas, sondas, lo que se utilice para los pacientes. Es importante conservar la condición de esterilidad. Extremar la limpieza en los hospitales, ser muy rigurosos en el control de la limpieza, evitar la contaminación cruzada. Es muy común que los médicos puedan llevar pseudomonas de paciente en paciente, ¿verdad? Entonces es importante el lavado de manos al estar explorando pacientes de uno a otro paciente, ¿no? Y respetar y promover las medidas de contención de microorganismos que hay en los hospitales, el lavado de manos constante, el uso de guantes, la vestimenta adecuada, cubrebocas, gorro, qué sé yo, respetar las áreas de los hospitales destinadas a contener microorganismos, las zonas blancas, las zonas grises, las zonas negras. ¿Cuántas veces no hemos visto mucho personal médico? No estoy hablando solamente de los médicos, sino pues camilleros, enfermería, que frecuentemente salen de los hospitales a zonas contaminadas con la indumentaria quirúrgica y luego regresan como si nada a estas zonas de contención de microorganismos. Entonces, en ese ir y venir de personal sin ningún respeto a estas medidas de contención, pues es cuando llevan microorganismos como pseudomonas. Entonces hay muchas posibilidades de prevención, pero sí hay que ser muy incisivos para pues apoyar todas estas medidas y evitar la infección o la colonización de pseudomonas, sobre todo de los pacientes que son considerados como de alto riesgo. Bueno,
Muchísimas gracias. Sería todo el tema. Si tienen alguna duda, comentario, pues lo vemos en clases. Hasta luego.